Bienvenidos a este podcast sobre los derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal mexicano. Cuando una persona es víctima de un delito, no solamente enfrenta las consecuencias del hecho, sino también la necesidad de acceder a la justicia, ser escuchada y recibir protección. El sistema penal acusatorio reconoce a la víctima como un sujeto de derecho y no como una persona que únicamente denuncia los hechos. En este episodio explicaré 5 derechos fundamentales que son la asesoría jurídica, la coadyuvación del Ministerio Público, la reparación del daño, el resguardo de la identidad y las medidas cautelares. Comencemos con el derecho de asesoría jurídica. El artículo 20, apartado C, fracción 1 de la Constitución reconoce que la víctima tiene derecho a recibir asesoría jurídica y, cuando la solicite, a ser informada sobre el desarrollo del procedimiento penal. Además, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce el derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento conforme a la legislación aplicable. Esto quiere decir en que la víctima no tiene que enfrentar solamente el procedimiento ella sola, así que, ya que es complejo, el asesor jurídico puede orientar sobre sus derechos, explicar las etapas del proceso, ayudar a participar y acompañar frente a las autoridades. La Ley General de Víctimas también establece que la autoridad debe proporcionar información y asesoría completa y clara, y que esta asesoría debe brindarse gratuitamente por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas. Por eso, la asesoría jurídica no es un favor de la autoridad, es un mecanismo para hacer efectivo la asesoría y el acceso a la justicia. El segundo derecho es la coadyuvación con el Ministerio Público. La Constitución, en el artículo 20, apartado C, fracción 2, permite que la víctima coadyuve con el Ministerio Público, aportar datos o elementos de prueba, solicitar que se realicen diligencias, intervenir en el juicio e interponer los recursos que establezca la ley. El Código Nacional de Procedimientos Penales desarrolla esta participación. En particular, sus artículos 338 y 339 permiten que la víctima u ofendida se constituyan como coadyuvantes en el proceso. Esto es importante porque significa que la víctima puede participar activamente en la construcción del caso. Sin embargo, hay que hacer una precisión: coadyuvar no significa sustituir al Ministerio Público. La investigación y la persecución del delito continúa siendo facultades y responsabilidades de las autoridades ministeriales. La víctima participa, aporta información y elementos probatorios y puede impulsar diligencias dentro de los límites legales. Si el Ministerio Público considera que una diligencia no es necesaria, debe fundar y motivar su negativa en los términos aplicables. El tercer derecho es la reparación del daño. En la Constitución establece que, en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta, que la víctima tiene derecho a que se le repare el daño cuando sea procedente. El Ministerio Público debe solicitar sin perjuicio de que la propia víctima pueda pedirlo directamente. En el Código Nacional de Procedimientos Penales también reconoce este derecho. En el artículo 109 contempla que la víctima tiene derecho a que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento y que se le repare el daño causado por la comisión del delito. La reparación no debe de entenderse únicamente como entregar una cantidad de dinero. Dependiendo del caso, puede involucrar la restitución, compensación y otras medidas previstas por el marco jurídico. La finalidad de que la respuesta del sistema de justicia no termine simplemente en una sentencia, sino que atienda, con la medida jurídicamente posible, las consecuencias que el delito produjo en la víctima. Por eso, la reparación del daño constituye una parte esencial en un sistema de justicia centrada también en la víctima. El cuarto derecho es el resguardo de la identidad y de los datos personales. Este derecho tiene especialmente importancia cuando revelar la identidad de la víctima puede poner en riesgo su seguridad o generar nuevas afectaciones. En el artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución, contempla el resguardo de la identidad y otros datos personales, entre otros supuestos, cuando la víctima es menor de edad, en determinados delitos como violación, trata de personas, secuestros o delincuencia organizada, y cuando el juzgador considere necesariamente protegerla, siempre salvaguardando los derechos de la defensa. En el Código Nacional de Procedimientos Penales también reconoce este derecho en su artículo 109. La finalidad es evitar que la persona quede expuesta innecesariamente por haber denunciado un delito.
En otras palabras, la protección de la identidad busca reducir riesgos y contribuir a evitar la revictimización sin eliminar las garantías procesales en la persona imputada. Y finalmente tenemos el derecho de solicitar medidas cautelares y medidas de protección. En el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce que la víctima puede solicitar medidas de protección previstas precautorias y medidas cautelares. Además, en el artículo 155 del mismo código establece distintas medidas cautelares que pueden imponerse al imputado cuando se actualicen los presupuestos legales. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la prohibición de acercarse o comunicarse con determinadas personas, la prohibición de acudir a ciertos lugares, la separación inmediata del domicilio y otras medidas previstas por la ley. Es importante entender que estas medidas cautelares no significa que la persona imputada se haya sido declarada culpable. Su finalidad procesal es proteger a la víctima, evitar riesgos, garantizar la comparecencia del imputado o impedir la obstaculización del procedimiento según corresponda. Por eso, estas medidas deben aplicarse bajo control judicial y respecta también los derechos de la defensa. En conclusión, los derechos de la víctima buscan en el proceso penal que no se limite a investigar y sancionar un delito, sino que también garantice la protección y participación, acceso a la justicia y reparación. La asesoría jurídica permite que la víctima conozca y ejerza sus derechos de la cautivación, le permite participar activamente en el proceso. La reparación del daño busca atender que las consecuencias del delito, el resguardo de la integridad, proteger su seguridad y privacidad en los casos previstos en la ley, y las medidas cautelares permiten prevenir riesgos y proteger a quienes intervienen en el proceso. Conocer estos derechos es fundamental para evitar la revictimización y para construir un sistema de justicia que respete tanto las garantías en las personas imputadas como los derechos humanos de las víctimas. Gracias por escuchar ese podcast. Soy Osvaldo Moisés González Amador y esto fue nuestro episodio sobre los derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal. Hasta luego.